Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a este canal. Hoy día tenemos un invitado de lujo. Su nombre es Andrés Barrientos. Él tiene una interesante experiencia como analista político. También él ha hecho varios libros. Dentro de su currículum, él aparece como ingeniero civil, máster en gestión de gobierno, cofundador de la fundación del think tank o centro de pensamiento Ciudadano Austral. Y como les comentaba recién, analista político internacional. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido a nuestro canal. Hola, ¿cómo te va? Mucho gusto y encantado de estar en tu canal. Un saludo a todos los que miran Latin Markets y encantado de poder conversar sobre las temáticas de interés que nos traen el día de hoy. La verdad es que, Andrés, hoy día le vamos a sacar el jugo a Andrés, porque el otro día conversando para esta entrevista, yo tuve la grata sorpresa de que él estuvo escarbando y viajó a un país que está en la ex área oriental, ¿no es cierto?, de la República Soviética, si es que no me equivoco. Pero yo le quiero pedir a todas las personas que están escuchando este programa que no se vayan, porque tenemos una gratísima sorpresa y queremos sorprenderlo a ustedes con algunas preguntas que Andrés, como analista político, nos va a poder responder al final. Así que vamos a partir con lo siguiente. De este país tan extraño y tan curioso, que muy poca gente sabe, pero se está haciendo conocido a nivel planetario, es Estonia. Y para los que no conocen de Estonia, brevemente, es un país con un poco más de 1.300.000 habitantes y está lleno de islas. Son más de 2.200 islas en el norte de Europa. Andrés, por favor, cuéntanos, ¿qué te pasó con Estonia? ¿De dónde viene ese amor por este país? Bueno, una de las cosas que me llevaron a ver Estonia como un modelo interesante de revisar en tanto a su reestructuración territorial, sus políticas públicas y también las políticas que llevaron a que Estonia tenga un crecimiento sostenido en el tiempo, con políticas razonables en economía de mercado. Pasó principalmente que hace años atrás revisé que Estonia había tenido aumentos sustanciales en el ranking de libertad económica que publica Fraser Institute en Canadá. Y por otro lado, también a través del informe del Tax Foundation de los Estados Unidos acerca de la competitividad tributaria. Me llamó la atención porque desde nuestro país, Chile, hemos venido retrocediendo sustancialmente respecto a las políticas tributarias. Eso nos lleva a que, por ejemplo, cuando revisamos el ranking del Doing Business que realiza el Banco Mundial, estamos en el lugar 120 en lo que respecta a tema de impuestos. Y en el informe del Tax Foundation, que toma los países de la órbita de la OCDE, Chile está penúltimo lugar en este indicador. Y da la casualidad, bueno, si uno empieza a estudiar se da cuenta que no es una casualidad, pero que los países bálticos, Estonia en la parte norte, Letonia y Lituania, son países que están dentro de los primeros 5 o 7 lugares de ese informe, siendo Estonia, por cuarto año consecutivo, si bien no recuerdo, por cuarto año consecutivo, siendo el primer lugar en competitividad tributaria. Y eso lleva a pensar cómo lo hicieron, cómo han logrado llegar a ese nivel de reestructuración del Estado en la relación del Estado con las personas, con los ciudadanos. Y ese fenómeno es bastante interesante para comentar. Andrés, tú tienes la ciudadanía de ese país. No. ¿Ah, no?
¿Cómo fue Aún eso? no, aún no. Para comentar un poco de Estonia, como bien decías tú, un país que no tiene más de 1.300.000 habitantes, lo que tiene interesante es que lograron confluir las fuerzas políticas para realizar las reformas correctas, para avanzar en la vía correcta del progreso, del desarrollo, de la innovación, de la competitividad. Eso ha hecho que Estonia hoy sea un país muy abierto a la startup, muy abierto a la innovación, y es por ello que los países nórdicos, por ejemplo Suecia, Finlandia, están invirtiendo bastante en Estonia por su facilidad de generar negocios, por la facilidad de tributar. Recordemos que Estonia tiene un flat tax. Para los que no saben lo que es un flat tax, es un impuesto plano que todas las empresas pagan por igual 20% de impuesto corporativo. No es tan alto, pero tampoco es tan bajo. Sin embargo, lo que tienen es un incentivo a la inversión en el cual las empresas tributan solo ese 20% cuando retiran utilidades. Es decir, no tienen que pagar impuestos, no es un paraíso tributario, porque tienen que pagar 20%, pero cuando retiran utilidades. Entonces, un incentivo para que las empresas, sobre todo las empresas de tecnología, se instalen en ese país. Y cuando uno visita Tallinn, uno ve que tienen centros financieros donde la mayoría de las empresas que están ahí en esos edificios más modernos son empresas relacionadas con I+I, empresas de tecnología, de la información, etcétera. Eso es muy interesante. Y por otro lado, en reformas administrativas tienen mucho que enseñarnos, porque los mismos políticos se dieron cuenta que tenían que hacer una reestructuración territorial para hacer más equitativos los territorios locales. Y eso llevó a que de 213 municipalidades o gobiernos locales pasasen a 79. Imagínense eso pensándolo en Latinoamérica, que tengamos que unificar o fusionar municipalidades. Eso es un acuerdo político que es de suma relevancia poder avanzar a eso para reestructurar mejor los territorios, para reestructurar mejor los presupuestos, etcétera. Y eso también realizó Estonia. Ahora, cuando uno revisa también cuáles fueron los principales impulsores de todo este tipo de políticas de mercado y de economía libre, está Martin Lahr, que fue el primer ministro en Estonia, y él en una entrevista señaló, cuando le preguntaban cómo llevaron a que Estonia avance en estos temas, y él dijo, yo leí Free to Choose de Milton Friedman, y lo que hice fue entender que estas políticas son las que van a mejorar nuestro país, persuadir a las fuerzas políticas y avanzamos en estas reformas. El resultado, Estonia número 1 en competitividad tributaria, Estonia número 1 en digitalización junto con Singapur en digitalización del Estado, y aquí entramos en otra arista, es que el gobierno digital de Estonia es de los más potentes que hay en todo el mundo, siendo un país muy pequeño. Tiene la relación ciudadano-Estado es algo muy sincrónico. El Estado no está al servicio de la persona humana, no el Estado una traba. Por lo tanto, el Estado, en su relación con el ciudadano, solo te exige 2 papeles, es casarse y vender una propiedad. Eso es en la actualidad, no es que tienes un burócrata que te pide un papel una y otra vez, te piden 3 veces lo mismo. No, el Estado estonio está para el servicio de los ciudadanos, y eso es muy importante para tener en consideración en todos nuestros países de Latinoamérica, que están acostumbrados a una burocracia anquilosada, lenta, en que es más difícil tener trámites y permisos de construcción y todas esas alternativas o vías para poder emprender o ejercer sus potencialidades. No sé si lo sabéis, pero Skype se inventó en Estonia. Inventaron lo que se conoce como el protocolo de voz sobre IP, lo que utilizaba la empresa Skype. Y el impacto que tuvo fue muy motivador para la gente joven. Cualquier interacción entre el ciudadano y el gobierno, excepto el matrimonio y el divorcio, se puede hacer online. Bien, según nuestros cálculos, cada persona ahorra 2 semanas de trabajo empleando el sistema digital.
Por ejemplo, no tienes que coger el coche, no tienes que hacer ciertos trámites, etc. Incluso si el ahorro fuera menor, pongamos que solo fuera una semana, pues bueno, una semana al año ya es un 2% del año. Es un problema que tienen muchos países, que lo hacen solo a medias. Pero lo hacen porque así pueden recaudar más impuestos. Sí, es interesante lo que tú estás comentando porque ayer me llegó un artículo de Singularity Hub, que es una revista internacional digital, y decía que Estonia se autodefine como el primer estado digital del mundo y tiene un 99% de sus servicios públicos digitalizados. Cuéntanos un poco, ¿en qué consiste eso? Porque tengo entendido, por lo que me comentabas el otro día, de que tú puedes votar de forma electrónica y esto ha significado también este miedo, este temor, ¿no es cierto?, de la población de que sus votos de alguna forma sean hackeados, a generar todo un sistema de seguridad que también está copiado por otros países de Europa. Cuéntanos un poco eso, porque es muy interesante eso que me comentaste. Sí, yo creo que los aspectos que tienen relación con el voto electrónico, por ejemplo, hay que considerar en gran medida también lo que es la cultura de un país. Entonces, donde tenemos un país donde la legitimidad de las instituciones, donde la confianza entre los ciudadanos y hacia la institucionalidad es relevante, no es comparable con lo que ocurre en Latinoamérica, donde prima la desconfianza, la falta de llegar a los acuerdos respectivos y cumplir los contratos. Entonces, ese es un punto. Ahora, ¿qué ha hecho Estonia respecto a la digitalización del Estado, que llega hasta inclusive el voto electrónico? Es que ellos implementaron además tecnologías de blockchain. Entonces, lo que han avanzado en seguridad informática de manera rotunda, y eso también lleva a que, como ellos también sufrieron ataques cibernéticos en algún momento, en un periodo electoral entre el 2007 y 2009, llevó a que la OTAN también tenga la sede de seguridad en Tallinn, dentro de lo que se llama los servidores. Eso es algunas anécdotas que han ocurrido en Estonia que han ido perfeccionando también su modelo. Ahora, ¿qué ofrece también distinto Estonia? Es que ellos ofrecen una ciudadanía digital, que no es residencia para las personas, sino que es la posibilidad de ser ciudadano digital en un país digitalizado, sin bordes, sin fronteras, es el paraíso capitalista, por así decirlo, en el cual uno como residente o ciudadano latinoamericano de cualquier parte del mundo, en Chile, por ejemplo, uno puede optar por ser ciudadano electrónico en Estonia por solo 100 euros, cumpliendo obviamente todos los requisitos que te pide el Estado estonio, y retirar tu tarjeta de e-residency, que se llama, que es un método para poder tener y hacer negocios, crear empresas en Estonia y comerciar también, ampliar tu rango de mercado con un método súper simple de pago de impuestos, que es el ideal para cualquier emprendedor, sobre todo para las nuevas tecnologías y las nuevas empresas que tienen gran medida, no tienen lugares físicos, sino que se mueven por plataformas digitales, por entrega de servicios o incluso hub que conectan servicios con otros. Entonces, para esas formas de emprender es muy agradable y sencillo. Eso ha hecho que también muchos jóvenes relacionados con tecnologías de la información en España, por ejemplo, donde está más fomentado este asunto, emprendan en Estonia y terminen haciendo su empresa y creando su empresa en Estonia, no teniendo residencia ya, y comerciando con la Unión Europea, pagando los impuestos respectivos, etcétera. Pero claro, cuando uno tiene un sistema anquilosado, engorroso, muy complejo, como es nuestro código tributario, por ejemplo, en Chile, obviamente es mucho más complicado emprender o generar algún tipo de empresa o plataforma en el mismo país. Entonces eso hace que Estonia en estos momentos esté abriéndose a la economía digital e innovando en estas materias. A ver, Andrés, qué fascinante. Es decir, yo puedo estar aquí en América Latina, puedo estar en Brasil, puedo estar en Argentina, puedo estar en Chile y puedo tener mi residencia digital y hacer negocios en Estonia, desde Estonia y pagando impuestos en Estonia, ¿correcto? Así es, tal como dices tú.
Y lo interesante es que, bueno, para todos los latinoamericanos que escuchan, es que pueden optar por la e-residency y solicitar su tarjeta. Ahí tienen que ir a buscarla en forma presencial. Y los lugares más cercanos para poder adquirirla es en la embajada en Madrid o en Nueva York. Y un dato que probablemente ya en 2021 se pueda adquirir en Sao Paulo, en Brasil. ¿Por qué? Porque las políticas del presidente Bolsonaro han orientado también a reformar el Estado en Brasil, en disminuir no solo la corrupción, sino que también en profundizar la economía de mercado, y eso también en las negociaciones bilaterales que han hecho, han logrado que firmar un convenio para que también esta residencia electrónica se pueda adquirir ya en Brasil como un hub para también tener ciudadanos electrónicos estonios en Brasil. Mira qué Así bien. que ahí va a ser más fácil poder ir a adquirirla a Brasil que en vez de viajar a Madrid o viajar a Nueva York. Un poco más corto. Andrés, para muchas personas que están viendo este programa, se imaginan Estonia como una cosa casi como de otro planeta. Cuéntanos un poco, o sea, lo que está viviendo Estonia hoy día es un sueño, ¿no? Un sueño que muchos de nosotros como latinoamericanos nos encantaría vivir. ¿De dónde viene Estonia? Es un país de cientos de años, pero ¿qué pasó con Estonia en el siglo pasado? ¿De dónde nace Estonia en términos económicos? Porque tengo entendido de que era un país muy pobre y era un país comunista, ¿correcto? Sí, tu pregunta es súper atingente también porque uno puede ver que un país tiene un desarrollo económico importante, pero no hay desarrollo económico que no esté asociado a un clima cultural adecuado para poder realizar distintas reformas. Si tienes un país profundamente sindicalizado, con grupos de presión, con comunismo, con socialismo, es muy complejo poder avanzar en este tipo de políticas públicas. Ahora, como dices tú, Estonia es un país que ha sufrido los embates del comunismo de manera radical y también del nacionalsocialismo, donde fue ocupado durante el siglo XX. Más atrás, entendemos que Estonia también tiene una tradición que más que del lado eslavo polaco, tiene una raigambre más nórdica. Y eso lo señalan los mismos ciudadanos en virtud de sus creencias, de sus tradiciones culturales, etc. Entonces, Estonia también tiene mucho de esa cultura medieval que ha conservado en sus territorios más céntricos, que es precioso por lo demás. Y luego, con la entrada del comunismo, sufrieron todos los genocidios habidos y por haber por parte de estas doctrinas totalitarias y estas ideologías totalitarias, con la ocupación también del nazismo, y eso llevó a que también los estonios, para poder llegar a estas reformas políticas importantes en el cambio de su estructura de la relación del Estado con la persona, del crecimiento económico, de pasar a ser un país muy pobre cuando cayó la Unión Soviética, a reinventarse y a partir del año 1994 tener un crecimiento sustancial en distintas áreas de su economía. Entendamos que es un territorio muy pequeño además, y eso lleva también a que ellos conserven esta identidad, esta aversión al comunismo, y tienen ellos el Museo de la Ocupación y de la Libertad, este es un libro que adquirí allá, que es La libertad sin bordes, sin fronteras, donde hacen un repaso a toda la ocupación y el totalitarismo, tanto comunista como nacionalsocialista, los equipara. Y eso también en un museo precioso, maravilloso, donde tienen libros, investigaciones, documentos académicos, testimonios de personas que están vivas hasta el día de hoy y que cuando tú te paseas por ese museo para estar alrededor de unas 3 horas, tú ves esa idiosincrasia de cómo se recupera un país condenando a las doctrinas totalitarias que no llevan a ningún puerto. Eso es muy interesante porque tienen un museo de la ocupación y de la libertad, como le llaman, espectacular. Tienen también monumentos que enalzan o conmemoran también a todas las personas que fueron víctimas, documentadas, por supuesto, de Stalin y también de los nazis, donde hay 2 muros cercanos al Báltico, entonces es muy precioso. Tú puedes ir en la noche, en el día,
y ves cómo están retratados, y va la gente a ver a sus familiares, a dejarles rosas, etcétera, y ves cómo están retratados cada uno de todas las personas que fueron asesinadas por estos regímenes criminales. Entonces, cuando tienes universidades que hacen investigación anticomunista, cuando tienes la educación que hace una revisión crítica al periodo estalinista, a la Unión Soviética y a los nazis, obviamente tú tienes una cultura mucho más formada para no caer en los mismos errores, cosa que no nos suele pasar en América Latina cuando vemos estos rebrotes de comunismo fracasado que vuelven a tener alguna implicancia en nuestros países, mostrándose como salvadores de nuestros países. Entonces, hay un tema cultural muy importante que rescatar de allá. A mí me encantaría que hubiesen museos de la libertad por toda América Latina, y ese es una gran brecha también que tenemos de parte de la filantropía, porque estas cosas no se financian solamente con aportes estatales, sino que también hay un componente fuerte de la filantropía en la cual Latinoamérica siempre ha estado al debe. Andrés, cuéntanos un poco sobre la economía, porque ya hemos tocado los temas políticos. ¿Cómo ves tú la economía de este país, de Estonia? ¿Tienes alguna cifra de lo que es el desempleo? ¿Cuál es el crecimiento económico? Que hablabas de que es un país muy libre en términos de hacer negocios. ¿Cómo se refleja eso en términos de el día a día de una persona que está viviendo en Estonia? Mira, para hacerte un comparativo, Chile está con un 27% de la deuda y se estima que al 2024 tendríamos un porcentaje de deuda del PIB de un 45%. El exministro José Ramón Valente señaló para Clapes UC que probablemente si seguimos con los niveles de endeudamiento actuales, vamos a tener cercano a 60% de deuda pública al 2030. Correcto. Bueno, Estonia tiene 8,4% de deuda del PIB con cifras del 2019. Tiene un déficit fiscal bajísimo, prácticamente cero. Y por lo tanto, además, lo otro que tiene interesante Estonia es que hoy está implementando todas estas políticas de gobierno digital enfocadas también a las empresas digitales, que son las que están dominando en cierta medida el mundo. Las empresas que no tienen bienes muebles, las empresas que no tienen automóviles, las empresas que solamente a través de los datos que las mismas personas proveen, terminan siendo las empresas que manejan el gran porcentaje de los mercados globales. Entonces, Estonia está enfocándose en esa área, además porque no tiene la gran cantidad de recursos naturales que tienen otros países, como por ejemplo tenemos en Latinoamérica, donde tenemos litio, cobre, tenemos grandes forestales, etcétera. Entonces, es un país que en virtud de la carencia de distintos recursos naturales ha optado por el cerebro de las personas, y en eso está enfocándose principalmente en las universidades y también en el campo empresarial. Es por ello también que hicieron estas reformas en lo que respecta a los tributos. Perfecto. ¿Se paga IVA? Sí, sí se paga IVA, pero es más bajo que el chileno. No recuerdo bien la cifra actual. No importa, lo vamos a poner acá. Así que cuéntenos una cosa. ¿Por qué Estonia podría ser un modelo para América Latina? ¿Y qué aspectos destacarías tú? Porque tú estuviste en Estonia, ¿nos puedes mencionar 3 aspectos que te hayan llamado la atención? Esa es una, y la otra, ¿por qué podría ser un modelo que podríamos copiar en América Latina? Yo creo que lo principal que podemos rescatar de un país pequeño y que ha salido de la pobreza para implementar reformas políticas importantes es avanzar profundamente en la digitalización del Estado. Creo que en las burocracias estatales que tenemos en la actualidad en Latinoamérica, enquistadas en un tema histórico, si es que no se digitalizan, va a ser muy difícil contrarrestar los grupos de presión que en la actualidad dominan la agenda pública y cualquier tipo de reforma administrativa o laboral. Si es que los estados latinoamericanos, y en este caso Chile, no avanza y ni profundiza este tema, más allá de hablar con estos clichés de la modernización del Estado, que se vienen hablando hace muchos años, pero se han hecho medianamente correctos,
por ejemplo, tenemos un servicio de impuestos internos muy bien estructurado, que está bien valorado en el extranjero, por sobre todo, pero también hay otros servicios que carecen de esta tecnología o de estos avances. Mucha duplicidad de información, por lo tanto, Estonia tiene que ser considerado como un modelo de cómo mejorar la relación entre el Estado y la persona y los ciudadanos. Cómo esa relación puede ser más simple y no generar que el Estado siga siendo una traba para que las personas emprendan, para que las personas puedan desarrollar su vida de forma tranquila. El Estado no puede estar, las personas no pueden estar al servicio del Estado, sino que el Estado tiene que estar al servicio de la persona humana. Y eso es una brecha tremenda que tenemos en Latinoamérica porque estamos esperando siempre que lleguen ciertos caudillos a cambiar todos los esquemas y que dependamos de la política. Si hacemos un Estado digitalizado, moderno, en el cual las personas tengan una relación más horizontal con el Estado, lógicamente vamos a tener menores capacidades para tener corrupción, por ejemplo, menores capacidades para que haya discrecionalidad del Estado y mejores servicios para las personas y haya mejor, o por así decir, más paz social. En cierta medida eso colabora, la tecnología tenemos que entenderla como un colaborador, siempre y cuando se entienda que la tecnología está bien al servicio de la persona. Y ahí tenemos una brecha bien importante que señalar. Hoy no está en la agenda de los políticos. Por ejemplo, el tema de la ciberseguridad, estamos en términos coloquiales en pañales respecto a ello. Se ha hackeado el Banco del Estado, se ha hackeado el gobierno digital. ¿Qué estamos hablando de la seguridad de los datos personales de la gente, de los ciudadanos de nuestro país o de Latinoamérica? Muy poco. Y no es parte de la agenda porque no es muy popular. Pero sin embargo, si avanzamos en estas temáticas, podemos pensar en un futuro reducir burocracia, reducir empleados públicos, y no están viendo como que va a quedar gente desempleada, sino que en este 20%, por ejemplo, que redujo de empleados públicos Estonia al digitalizar sus servicios, trajo ahorro fiscal, por lo tanto pudo implementar mejores políticas públicas para los ciudadanos, para disminuir la pobreza. Los ciudadanos quedan como potables para poder ingresar con políticas de apoyo a capacitación, para poder ingresar en otros aspectos de la economía. Esto, para todos los que estudian economía, un desempleado es un agente más para poder colaborar en otro aspecto del aparato económico de una nación. Entonces hay que verlo con ojos positivos. Todas estas personas que piensan que es un ganar-perder, de que es bastante poco razonable cuando son políticas que tienden a profundizar la mejora en la relación Estado-ciudadano. Excelente. Andrés, te quiero llevar un poco a un tema político, pero antes de eso me gustaría que mostraras tu libro. Hay un libro, lo vamos a poner ahí en primera. Muchas gracias. Se ve muy claro. Andrés, es fascinante tenerte con nosotros y la verdad es que la primera vez que te conocí vi que eras una persona muy reservada, pero la verdad es que cuando tomaste la palabra todo el mundo se quedó callado y muy sorprendido porque tu bagaje y tu nivel intelectual es sorprendente. Y por eso quería abusar de ti en este momento con una pregunta que tiene que ver con tu visión política, pero tiene que ver con Estonia. Y aquellos que han llegado a esta parte del programa, espero que con mucha atención te escuchen, porque quiero que nos diga qué podemos aprender en América Latina, en Chile. Nosotros estamos viviendo una situación súper delicada desde un punto de vista político, sobre un punto de vista social, sobre un punto de vista económico. Hay una serie de cosas que están pasando en este momento y que son muy complicadas, que no cualquiera las entiende. Estaba hablando de democracia, ¿no es cierto?, que es un grupo de muchachos que toman decisiones democráticas a través de las emociones. Estamos viviendo un cambio muy, muy fuerte en América Latina. Chile no deja de ser, no es una excepción en esto. ¿Cómo lo ves tú y qué mensaje podrías dar tú a las personas que ven este programa? Que más de la mitad de las personas que ven este programa no están en Chile, están desde Estados Unidos, son latinos que nos ven en España, que nos ven en general en Hispanoamérica.
Bueno, un mensaje que me gustaría dejarle, y bueno, a propósito, agradecerte también por las palabras. Sí, es verdad que soy una persona que se considera reservada, pero cuando hay que intervenir, lo suelo hacer con mucha energía y con ganas. Una de las cosas interesantes que tenemos que tener en consideración para todos nuestros países latinoamericanos es que la educación como, como filosofía para que los ciudadanos tengan una mirada hacia su desarrollo, su libertad, etcétera, está tomada por el Estado, por la cual los políticos, distintos colores habido y por haber, tienden a dejar en manos de la burocracia los planes, programas, los proyectos, los currículum, etcétera. La descentralización de los modelos educacionales no ha estado dentro de la agenda política porque mucho de la educación se utiliza también para cambiar las conciencias o moldear los ciudadanos futuros. Y eso es preocupante para América Latina porque no se han logrado modelos efectivos de descentralización educacional de los currículum, entendiendo también que tenemos una heterogeneidad territorial enorme. No es lo mismo estudiar en el norte de Chile, en el desierto, que estudiar en Aysén o en Palena o no sé, en Puerto Varas. Y esas componentes territoriales, que también moldean parte de la identidad local, no es tan flexible dentro de estos currículums estandarizados que se dan desde el Ministerio de Educación en la capital, en Santiago de Chile. Y eso es replicable en distintos países latinoamericanos. Otro tema es que eso lleva también a separar la educación y esta relación virtuosa entre e hijos, padres e hijos, en la cual el modelo de enseñanza también está algo anacrónico. Por ejemplo, los modelos de homeschooling que se han trabajado en Estados Unidos han llevado a que existan universidades de homeschooling. Y contrario al mito que se dice que educarse en casa te hace menos ciudadano o que educarse en casa te hace menos sociable, eso es falso por lo que se ha demostrado en los Estados Unidos de que los modelos de homeschooling llevan a que esos estudiantes que se educaron en casa tengan, por ejemplo, mayor participación electoral, que esas personas que se educaron en casa tengan mayor activismo en distintas instancias políticas. Entonces, eso de que la gente que se educa en casa con los padres, es decir, que no están al arbitrio de lo que te dice el Estado y dan algunos exámenes libres, es algo de mito que se señale que ellos son menos ciudadanos que los que tienen todo el día en un colegio durante 9 horas o más. Entonces, ese es un tema súper importante, yo creo que se aborda poco, pero yo creo que es clave también para desarrollar pensamiento crítico en los jóvenes de hoy. Es preocupante ver que las encuestas señalan, por ejemplo, en el caso chileno, de que si hubiesen votado jóvenes menores de 18 años, entre, si no me equivoco, 13 o 14 y 18 años, si hubiesen votado esas personas que hoy no pueden votar, el 94% hubiese aprobado una nueva constitución. Y en el caso de Estados Unidos, que salió un estudio en el cual muchos de los jóvenes, ya no sé cómo se llama la generación Z, si no me equivoco, tienen mayor afinidad a las ideas intervencionistas, a las ideas socialistas. Y eso es preocupante porque ¿qué nos viene después al momento de generar gobiernos, políticas públicas, acuerdos, cuando tienes una masa de pensamiento no crítico en la cual piensan y creen que ideas fracasadas son mejores para una sociedad? Yo creo que la tarea es titánica, no solo en América Latina, sino que a nivel global. Andrés, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Invitarlos a que se inscriban en tu canal. Vamos a colocar aquí abajo el detalle de él. Andrés, detrás de él tiene un logo ahí, ¿no es cierto?, de Ciudadano Austral, como lo pueden ver, ahí para que lo puedan identificar y para que lo puedan buscar. Y está el libro nuevamente para que los que quieran puedan comprarlo, un libro recién salido a la venta. ¿Cómo se puede adquirir ese libro, Andrés? El libro, lamentablemente, en estos momentos solo está en venta para Chile en www.nuevaderecha.cl. Próximamente esperamos que esté disponible para toda América Latina y el mundo. Estamos haciendo las gestiones para eso. Excelente.
Excelente, Andrés. Muchísimas gracias por tu tiempo. Que tengas una muy buena tarde y, bueno, a estudiar y aprender. Muchas gracias, agradecido por la muy grata conversación, sobre todo para profundizar sobre un pequeño país que tiene mucho que enseñarnos en tanto a la relación, como vuelvo a repetir, de un Estado que está al servicio de la persona humana. Yo creo que eso nos falta tener en foco y es una buena enseñanza también para las generaciones nuevas que están más conectadas a Internet, que son más digitales y que somos más nómades, por así decirlo. Así es. Gracias, Andrés. Que estés muy bien. Chao, que esté Cuídate muy bien. mucho. Un Chao, gusto. chao.